Hermanos, muy buen día tengan todos ustedes. Es de mucha alegría y mucho de mucha alegría y mucho gozo poder estar este día aquí compartiendo con ustedes. Pues ya el domingo pasado daba yo gracias a Dios porque ya llevamos aquí en la ciudad algunos meses y Dios nos ha permitido poder establecernos, acomodarnos en la familia, en el trabajo, pero también aquí en la iglesia, y es de verdad un gusto y un privilegio poder estar aquí enfrente. Y pues también gracias que me permiten poder pasar aquí enfrente y compartir en este día la porción que corresponde. Y para mí es muy especial también poder participar de esta manera, porque mientras estaba realizando el estudio, como es un pasaje que toca, entonces no es uno que elige, sino que es el pasaje que toca este domingo especialmente. Es muy especial porque es la palabra que Dios tiene para nosotros este día, y para mí es una bendición poder transmitir lo que Dios ha hablado a mi vida en estos días a ustedes. Entonces les pido que inclinen sus rostros, vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo a nuestro Dios. Padre, gracias por este día, gracias porque hoy me permites estar aquí en este lugar, en esta familia, en esta iglesia, en tu iglesia, Padre. Y en esta mañana, Padre, nos encomendamos en tu nombre, Padre, y de antemano sabemos que has preparado ya nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra vida para estar en este lugar, porque así has puesto en nuestros corazones este día de apartar este tiempo para estar aquí contigo, Padre, y te pedimos que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón, pero también, Padre, te pido que me uses, Padre, que sea tu palabra la que yo pueda enseñar, Padre, que no sean mis palabras, sino tu palabra, Padre, siempre tu palabra, Padre. En tus manos nos encomendamos este día, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, hermanos, el pasaje que me tocó compartir este día se encuentra en la lectura que ya realizamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, de los versículos del 44 al 58. Y en especial estas parábolas en estos días han representado un gran reto para mí, porque son parábolas muy conocidas, pero que también tienen una enseñanza muy profunda, pero también es una enseñanza muy bonita, pero también es una enseñanza muy amplia. Entonces, quiero empezar hablando acerca de la primera frase que se menciona en este texto. Entonces, les pido que busquen todos allá en Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, 44. Y esta parábola, aunque es muy corta, es muy, muy profunda, y dice el tesoro escondido. Entonces vamos a darle lectura todos juntos a este texto de Mateo 13, 44. Con ese vamos a iniciar, y vamos a iniciar también con lo que es el reino de los cielos. Mateo 13, 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuántas veces ya hemos escuchado esta parábola, esta historia? ¿Qué significado tiene son solamente algunos renglones, unas palabras, pero dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Y antes de entrar en todo lo que es el verso, me gustaría que nos detengamos un buen tiempo
en entender qué es el reino de los cielos, porque de esa frase se va a desglosar todo lo que quieren decir estos versículos, estas parábolas. El reino de los cielos. Para que exista un reino, tiene que haber tres componentes principales. Tiene que existir un rey, tiene que existir un pueblo y tiene que existir un lugar. Esos son los componentes esenciales de un reino. Entonces, en esta historia Jesús dice, además, el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante o equivalente al reino de Dios. Y en este reino, ¿quién es el rey? Dios. ¿Quién es el pueblo? Las personas. ¿Y el lugar en donde se encuentra? En toda la tierra. Entonces, vamos a ir al principio, cómo Dios creó este reino. Les pido también que busquen ahí en Salmos capítulo 95. Salmo 95. Vamos a ver quién es el rey. Salmo 95, versículos del 3 al 5 dice: Salmo capítulo 95, versos del 3 al 5. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Dios es el Rey de toda la creación. Y todo está en su mano porque todo Él lo creó. La misma palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todo lo que nosotros conocemos en la actualidad fue creado por la palabra de Dios. Entonces, Dios es el Rey y soberano sobre todas las cosas. Dios también formó a su pueblo, pero lo hizo de una manera muy especial, ¿verdad? Que Dios todas las cosas la forma con el poder de su palabra. Pero al ser humano lo crea de una manera muy especial, y ahí en Génesis capítulo 1, en los versículos 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, Dios es el Rey soberano, pero Dios también crea a su pueblo, da vida a su pueblo, al ser humano. Y Dios le da una tarea muy especial a su pueblo. La tarea es que extiendan su reino, su imagen, que gobiernen la tierra. Les da una bendición muy especial a su pueblo, al hombre. Pero dijimos que un reino se compone de tres cosas. La primera fue el rey, después
un pueblo, ya están las personas, ya está el ser humano, el hombre, y ahora falta un lugar. Y Dios también crea un lugar muy especial para establecer su reino. ¿Y qué lugar fue este? Dios crea un jardín, un huerto, un lugar de reposo para las personas. El jardín es un lugar muy especial, o este reino es muy especial, porque este jardín en el principio cumplía con todas las condiciones ideales para que el ser humano disfrute de una relación plena con Dios. ¿Por qué decimos esto? Muchas veces nosotros pensamos, voy a tener mi devocional o mi estudio, pero primero voy a hacer todas estas cosas, voy a dejar esto, voy a lograr estas metas, voy a hacer mi vida, voy a satisfacer todas mis necesidades. Pero en este lugar tan especial de reposo que Dios creó para el hombre, cumplía con todas las condiciones para que el hombre pudiera disfrutar de una relación perfecta con Dios. ¿Cuáles eran estas condiciones ideales? El hombre no tenía necesidad de nada porque Dios le había provisto de todo lo necesario. Tenía un lugar donde... ¿Cuáles son las preocupaciones principales del ser humano en el día a día? La comida. Estamos haciendo nuestro trabajo, pero también ya estamos pensando a las 2 de la tarde, ¿qué vamos a comer? Y estamos pensando en la comida, pero también estamos pensando cómo la vamos a comprar. Y tenemos tantos afanes en nuestra vida todos los días que ocupan nuestra mente. Pero en este lugar ideal donde Dios puso a las personas con las condiciones perfectas para que tuvieran esa comunión con Dios, Dios había provisto de todo a las personas. Dice que en ese lugar Dios le había dicho al hombre, de todo fruto de los árboles de este lugar puedes comer. Y tenía su lugar asegurado en ese lugar. Este lugar era un lugar muy especial, con las condiciones para estar con Dios. Entonces Dios creó así este reino, el reino de Dios. Regresemos otra vez a Mateo capítulo 13, versículo 44, dice, el reino de Dios. Cuando se menciona este reino de Dios, debemos siempre tener en nuestra mente que el reino de Dios nos habla de Dios como nuestro rey, nosotros como su pueblo y un lugar donde se establezca ese reino. ¿Cómo era este reino? Nosotros en la actualidad nos regimos bajo algo similar, porque recuerden que estamos creados a la imagen de Dios. Aquí vamos a hablar ahora un ejemplo de nuestro país. ¿Cómo es nuestra forma de gobierno? ¿Quién es la máxima autoridad? La presidenta. Y luego está el pueblo. ¿Quiénes son? Todos los mexicanos. Y luego está el lugar que es México, ¿no? Y este lugar se gobierna, este país se gobierna, tiene sus leyes. Y se gobierna, y cada país tiene su presidente, su gobierno, las personas y el lugar donde se gobierna. Y en la actualidad nos tocó vivir bajo las democracias, ¿no? Que se elige, se hace por elección popular y se elige a un gobernante. Pero en este lugar, en el reino de Dios, la forma de gobierno no es la democracia, es una teocracia, porque ahí ese gobierno, ese rey solamente tiene la última palabra. ¿Y a qué se refiere esto? Que la ley es la palabra de Dios. La forma en que se gobierna este reino es que la palabra de Dios es la ley, la teocracia, el gobierno por medio de Dios directamente. Ahora, para que este reino tenga esa función,
Las personas, el hombre, va a depender de que el hombre obedezca a la palabra de Dios, que crea en la palabra de Dios y la obedezca. Y en este reino donde Dios creó todas las condiciones ideales, también conocemos que hubo una ley bastante conocida por nosotros. Dios le dio la bendición al hombre, pero también le dijo, si desobedeces y comes de este fruto, vas a morir. Había una ley, y esa ley era la palabra de Dios. Obedece mi palabra y vamos a funcionar en este reino. Desobedece mi palabra y vas a morir. Bueno, otra vez regresamos a Mateo 13. Jesús dice, el reino de los cielos. Y siempre que escuchemos esta palabra, recordemos que es ese reino. El reino de los cielos nuevamente es Dios como rey, nosotros como su pueblo, el lugar donde se va a establecer ese reino, pero ahora vamos a agregar la palabra de Dios como la ley. El reino de los cielos. Después de que nosotros escuchamos acerca de este reino, aparece en escena otro personaje, que es el enemigo del reino. El enemigo del reino, ¿quién es? El diablo, Satanás. Y en esta historia se presenta por medio de una serpiente y engaña a las personas, al pueblo, engaña al pueblo. Y el engaño para el pueblo fue que podían ser igual a Dios. Y el hombre decide despreciar ese reino de Dios, estar bajo la palabra de Dios, bajo la ley de Dios, para ahora estar bajo su voluntad y decidir qué es bueno y qué es malo. Pero así ya no funciona el reino de Dios. Y entonces, a consecuencia de la desobediencia del hombre, ese reino se interrumpe. Vamos a ver ahí en Génesis capítulo 3, ¿qué sucede? Génesis capítulo 3, versículos 13 al versículo 19. Ya que lo tengan todos, vamos a darle lectura. Génesis capítulo 3, versículos 13 al 19. Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La bendición que Dios había creado para las personas de gobernar la tierra, de señorear la tierra,
se había terminado y esa bendición ahora se convierte en una maldición. Y todo queda bajo maldición, también la tierra queda bajo maldición. Y una maldición de muerte, porque recordemos que la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. En esta condición, el hombre no puede hacer nada. El reino es atacado, el pueblo ha caído y está puesto bajo maldición de muerte. Dios es el único que puede hacer algo y para redimir a su pueblo, a su reino. De esta desobediencia en adelante, Dios ya tiene un plan. Dios ya tiene una forma de arreglar esto que había caído bajo esta maldición. Y ya lo había mencionado en ese mismo castigo. Un día, un hijo de la mujer llegará y terminará con esta maldición. Ese hijo de la mujer va a pisar la cabeza del enemigo. Esta le va a morder su talón. Y de aquí en adelante toda la Biblia habla que va a regresar este rey. Este rey va a regresar otra vez a la tierra. Y hermanos, quiero que otra vez regresemos a Mateo 13:44, porque ahora la persona que está diciendo estas palabras es Jesús y Él es el Rey. Y Él está explicando acerca del reino y entonces las personas están confundidas. Ellos saben que va a regresar el Rey y están esperando al Rey. Y si va a regresar el Rey es porque ellos están esperando que se restablezca otra vez el reino como en el principio, donde las personas podían tener esas condiciones para estar en una relación perfecta con Dios. Y Jesús entonces dice esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro en un campo, vende todo lo que tiene para adquirir este campo. Ahora, ¿qué significado tiene esta parábola? ¿Qué significado tendrá esta parábola? ¿Qué piensan? Y en especial esta historia me representó un gran reto, porque en algún momento yo he pensado que esta historia habla de nosotros y que nosotros tenemos que dejar muchas cosas para encontrar ese tesoro. Pero lo que esta historia, esta parábola nos enseña, y como viene el contexto de qué es el reino de los cielos, nosotros no podemos hacer nada para tener algo, para tener la salvación, porque nos encontramos bajo la maldición de la muerte. En esta historia, este hombre que encuentra un tesoro y que va y deja todo, representa a Cristo. Y Él deja todo. Cuando decimos que Él deja todo, es que Él deja esa condición de Dios, esa posición de Dios para venir a la tierra en forma humana. Cuando Él llega a la tierra, sigue siendo Dios, pero también ahora es un hombre. Y se despoja de toda su posición para tener una vida como la nuestra. Y no solamente se despoja de toda su posición, sino que aún paga con su vida la maldición que era para nosotros.
paga con su vida ese precio, que es la muerte. Entonces Él muere en nuestro lugar. La siguiente parábola tiene un significado muy parecido. Vamos a ir otra vez les pido que regresen a Mateo, capítulo 13. Dice ahí en el versículo 45, vamos a leerlo, Mateo capítulo 13, 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y especialmente en estas historias dice que Él va y vende todo. Él da todo. Y cuando nosotros nos identificamos que esta persona representa a Cristo, Él dio todo. No hubo, el mexicano está muy acostumbrado a regatear, ¿cuánto es lo menos? Pero no, Él dice que vendió todo. De la misma forma, Jesús dio toda su sangre. El precio de nuestra salvación fue la sangre de Cristo. Y Él dice que derramó toda su sangre. Y ahí en la cruz, cuando la lanza atravesó su costado, dice que salió solamente agua mezclada con sangre, porque Él derramó toda su sangre. La siguiente parábola también nos da mucha tranquilidad, porque es en su título dice que es la red. En el versículo 47 dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan afuera. Algo muy bonito de esta parábola es que ya viene luego su interpretación. Dice: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El reino de los cielos. Muchas veces nosotros nos ponemos en un gran dilema y hacemos grandes debates y decimos: ¿quién es salvo y quién no es salvo? ¿Quién tiene razón y no quién tiene razón? Pero esta parábola nos da mucha paz, porque ese trabajo no nos corresponde a nosotros. Al fin del tiempo, ¿qué va a pasar? Dice que los ángeles, Dios va a determinar. Pero Dios lo va a determinar por medio de la fe en Jesús. Nosotros no lo sabemos. Nosotros solamente conocemos nuestra fe, que es en Dios. De eso estamos seguros. De lo demás del corazón de cada persona solamente es una relación personal con Dios, una decisión personal con Dios. Aún así, en otros pasajes que ya se han explicado, ya se ha hablado de los frutos, pero sin embargo este pasaje nos da mucha tranquilidad, porque el saber quién sí y quién no depende únicamente de Dios, porque Él conoce los corazones. Seguimos allá en el versículo 51, este texto también está muy bonito. Dice: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas
viejas. Y este texto es muy bonito porque cuando ya entendemos qué es el reino de los cielos, entendemos que escriba, que docto en el reino de los cielos, está hablando de una persona que conoce el reino de los cielos, que está sujeto a la voluntad del rey, que obedece la palabra de Dios. Una persona del reino de los cielos es una que está sujeta a la voluntad de Dios, que obedece la palabra de Dios. Y por eso dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. La figura, gracias a Dios, también ayer tuvimos un estudio acerca del padre de familia, qué tan importante es el papel de un padre de familia. Y algo que se me quedó mucho es que el padre de familia es un pastor para su familia. El padre de familia es el encargado de la enseñanza de la palabra en su familia. El padre de familia tiene muchas funciones, pero la principal es que es pastor de su familia, que es el encargado de enseñarles de la palabra de Dios a su familia, a sus hijos, a su esposa. Y entonces, este texto dice, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Un padre de familia es el encargado de escudriñar todas estas palabras y dárselas a sus hijos, dársela a su familia. Algunos comentaristas traducen las cosas nuevas y viejas como cosas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cosas que él tiene que escudriñar para compartirlas con su familia. Ahora, el reino de los cielos en la actualidad, acuérdense que nuevamente que necesitábamos un rey, de las personas y de un lugar. El propósito del rey es habitar entre su pueblo. Pero ahora algo muy precioso es que Jesús habita en nuestro corazón. Y ese lugar ideal de comunicación con Dios lo restableció Cristo. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros hablamos con Dios, tenemos otra vez esa comunicación con Dios. Vivimos en un mundo de pecado, pero en un reino espiritual en nuestra vida, de manera personal, podemos tener esa relación con Dios. Más adelante, el reino de los cielos se va a establecer en la tierra. Pero ahora nosotros podemos gozar de esa comunicación y esa relación con Dios. Quiero que por favor vayamos allá a Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Dice este texto, Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 10, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Vamos a leer los siguientes versículos de Mateo en 13, versículo 53. Trece, 53 al 58 dice: aconteció que cuando terminó Jesús de enseñar estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos.
de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cuando Jesús enseñaba a las personas, dice que Él enseñaba con mucha autoridad y con mucha sabiduría. Y claro que lo hacía porque Él es el Rey, Él es Dios. Y todo lo que Él decía, lo decía porque Él mismo es Dios. Y la gente, dice, se escandalizaba de Él. ¿De dónde tiene Él toda esta sabiduría, todas estas señales, todo este poder para sanar a las personas? Pero también dice que ahí en ese lugar no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad. Porque la salvación siempre ha sido y viene por la fe, por creer en Dios. Y a nosotros nos ha tocado la bendición también de estar en ese reino de Dios. Nosotros estamos bajo la palabra de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y Dios nos ha dado el poder, en otra clase que teníamos aquí con el hermano Ado, en las que se comparten, Dios nos ha dado el poder para vencer el pecado, porque Él ya venció el pecado y nos quitó esa maldición de muerte, nos quitó esa maldición de la muerte que era contra nosotros, que ya estábamos condenados, pero Dios nos dio esa libertad y nos dio una nueva vida. Y ahora nosotros podemos pertenecer a ese reino de Dios y somos hijos de Dios. Entonces, pues gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por ese reino en el que podemos estar y ese nombre que se nos dio de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie un momento, hermanos, y vamos a orar para dar gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias, Padre, porque tienes el conocimiento pleno de todas las cosas y nada hay fuera de tu voluntad, de tu palabra. Todas las cosas se sujetan a tu palabra, Padre, y podamos estar siempre sometidos a tu palabra. En tus manos nos encomendamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.